tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy, pues hablaremos y nuestros invitados harán un análisis primero del segundo debate presidencial, del comportamiento de los medios precisamente en esta contienda hacia la presidencia de la República, la cobertura que se le ha dado a las candidatas y al candidato, y finalmente se abordará el tema también de la recientemente aprobada ley de amnistía. Está con nosotros el doctor Javier Hurtado, profesor honorífico de Derecho Constitucional en la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, gracias. No, pues un gusto agradecido estar aquí como contigo. siempre. Muchas Doctor, gracias, y el doctor Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, bienvenido, Un gracias honor por estar aquí, con muchas nosotros. gracias. Y bueno, en el debate, les preguntaré inicialmente, ahora sí fue debate, en el anterior dijimos que no fue debate, y en este, pues yo me centraría básicamente de que Xóchitl Gálvez pues fue muy dura en sus críticas a la ex jefa de gobierno. Desde su primera participación la acusó que Morena abandonó a productores, a transportistas, que no cometió extorsiones, acusó a Claudia Sheinbaum de pertenecer a un narcopartido y la calificó como la candidata de las mentiras y la narcocandidata. Sheinbaum no tardó en contestarle que en todo caso debería preguntar de la administración de Felipe Calderón, a la que señaló como un narcogobierno, le dijo corrupta, y bueno, básicamente a todo lo largo del debate Sheinbaum repasó los logros del gobierno actual, enfatizó los avances en empleo, control de inflación bajo la administración de López Obrador. Y Álvarez Maínez destacó la necesidad de resolver problemas fundamentales para asegurar un México próspero, como la seguridad de energía, agua y educación básicamente. Doctor Javier Hurtado, ¿hubo debate o no hubo debate? ¿Esta vez qué fue? Lo de ayer, ¿una confrontación? No, pues fue un talk show, ¿no? Desde descalificaciones y ataques personales. Creo que el que hizo más propuestas fue el candidato varón, el de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez. Álvarez Maínez. Y pues el caso de las otras señoras, la candidata de Morena, pues más bien se dedicó a esquivar los golpes, como el boxeo sería eso, ¿no? Sí. Y sí hizo algunas propuestas interesantes, remitidas a su experiencia como jefa de gobierno, no todo lo sustentaba en su gestión como jefa de gobierno, ¿no? Lo que había hecho, por ejemplo, cambio climático y otras cosas, ¿no? Y la otra señora, pues, puros ataques. Yo no escuché, digamos, podríamos decirlo, quien más propuestas hizo fue Álvarez Maínez, luego después Claudia Sheinbaum, y la que menos propuestas hizo era la señora candidata del PRIAN, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, mira, Toño, a mí me parece que pues es un ejercicio, por decirlo de alguna manera, obsceno, ¿no? ¿Por qué? Porque es exhibir las precariedades sin pudor, ¿sí? O sea, da vergüenza, en verdad, eso. O sea, darnos cuenta de quiénes son los que aspiran a gobernarnos, ¿no? O sea, es grave, es patético eso, sinceramente. O sea, es de ponerse a llorar, ¿sí? Entonces, si a eso le llaman democracia, pues qué jodida democracia tenemos, definitivamente. Digo, hay que ponernos a pensar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de los debates? Dice el INE que es generar una mayor participación ciudadana en las urnas, que el ciudadano emita un voto más libre, consciente e informado. ¿A través de eso se logra? Yo digo que no, definitivamente no. No. Entonces, en este modelo de democracia, ¿qué es lo que pasa? Te dicen, tienes que escoger entre estos que son de lo peor que tenemos en México, ¿sí? Creo que de eso se salvaría quizá Claudia Sheinbaum, ¿sí? Y de eso tienes que escoger, y tu función únicamente es ver las majaderías y las descalificaciones que hacen. Y el día 2 de junio vas y tienes que elegir que uno de esos te gobierne. Qué jodida democracia. Efectivamente, gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo. Sí, bueno, yo sí vería alguna diferencia incluso con el debate anterior. Me parece que la señora X, por más que trató de aprenderse algunos sketches, que se vio evidente, pues no puedo dejar de lado su vulgaridad, su
estilo pendenciero de, digámoslo así, de vecindad. Por ahí hay una caricatura muy ilustrativa, ¿no? En un periódico local, donde está en el lavadero, mientras los otros dos están en su tribuna, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, ¿cómo empieza? Me parece que es una gente que está reflejando en Sheinbaum lo que ella realmente es cuando dice que es la candidata de las mentiras. Empieza acusando a Morena, prácticamente, esa es como su gran aportación, de que Morena rinde culto a la muerte, A la Santa Muerte. lo cual es una verdadera estupidez. Por lo que la única prueba es un muchacho que sale con una camiseta que trae eso. Bueno, eso no significa absolutamente nada. La que sí, y hay videos, ¿verdad? La que va ahí a sectas a que le den persinaciones y no sé qué tanta cosa, pues es ella, es la señora X, ¿no? Ahí está ese video, ¿no? Donde le hacen toda una limpia. Pues una cosa rara, ¿no? De los sectas estas evangélicas así muy, en fin. Me parece que todo fue efectivamente, en su caso, desviar las preguntas, desviar el tema, para estar tratando de provocar a la candidata de Morena. Todo el tiempo acusándola de cuestiones que ya están más que conocidas, más que debatidas, más que, en todo caso, respondidas, ¿no? Pero siempre tratando de llevarla a ese terreno, pero ella no aporta nada. En ninguna de las preguntas realmente se centró a responderlas. Entonces me parece que eso evidencia quién es. No utilizó su lenguaje florido, pero bueno, pues sigue representando esa personalidad tan corriente, tan vulgar, que bueno, pues simplemente recordar su paso por aquella cantina donde pidió su gelatina. Pero bueno, eso en el caso de ella. En el caso de Sheinbaum me parece que a veces cayó en la trampa, y aunque haya sido de manera muy colateral, respondía sin tener que responder. Tendría que responderle a las preguntas que le estaba haciendo supuestamente a la sociedad a través de la elección de algunas preguntas y de algunas personas. Bueno, yo creo que eso lo supo hacer Maynes, por ejemplo. ¿Cuál es el resultado? Pues que algunas encuestas colocan, sí, como ganadora a Sheinbaum porque ella lo que tiene que hacer es mantenerse. Claro. Y lo logró, es decir, no la lograron tumbar, no la lograron, o esta señora no logró ensartarla en esa madeja de tonterías, pero el que creció es el otro, al grado de que algunas encuestas lo colocan ya prácticamente al parejo de la señora X, lo cual quiere decir que en el siguiente debate pues será la segunda fuerza si siguen las cosas así, y yo no veo por qué puedan cambiar. De tal manera que candidato, digamos, que en la vez pasada no era nadie y apareció y se convirtió en candidato, hoy está compitiendo ya por el segundo lugar, por la segunda fuerza, y va por un solo partido, no va por una coalición. Dicen, ahora sí es una contienda de 3. Ahora Antes sí, era de 2, ahora exacto, sí es de ahora 3. sí es de 3. Y en el siguiente debate, pues, a lo mejor vuelve a ser de 2, pero de un hombre y una mujer, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que eso es otra característica de este debate. Y bueno, yo coincido con Javier en que Claudia Sheinbaum sí hizo algunas aportaciones de lo que sería su proyecto. Queda muy claro que tiene que apoyarse porque es parte del proyecto que está terminando con López Obrador, y lo ha dicho siempre, el segundo piso de lo que le llaman ellos la cuarta transformación. Yo siempre he dudado que esa sea una cuarta transformación, me parece que hay reformas importantes, pero no se puede comparar ni con la independencia, ni con la reforma juarista, ni con la revolución, en mi opinión. Pero más allá de eso, ese es el modelo que ella representa y el segundo piso. Y bueno, la experiencia que tuvo como gobernante de la Ciudad de México. Entonces me parece que en ese sentido hizo algunas aportaciones que le pueden dejar a la gente más o menos claro por dónde podría ir ella, ¿sí? Entonces me parece que eso aporta en ese sentido. Un Maynes que se posiciona ya como un candidato frente a la que había sido la única candidata de oposición, y una candidata que logra ya de alguna manera expresar qué es lo que les está proponiendo a los mexicanos, en caso de la candidata, digámoslo así, oficialista, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos con el doctor Armando Zacarías. Ya volvemos.
Continuamos en el Catalejo, doctor Armando Zacarías, sus opiniones sobre este debate. Sí, a mí la impresión que me da es que están en este momento en una especie de agotamiento conceptual. Esto es, las campañas en realidad comenzaron por parte de las dos alianzas más importantes en junio del año pasado, cuando adelantaron todo el procedimiento, empieza la selección de los partidos de las precandidaturas y de ahí las candidaturas. Entonces, desde ese momento comienza la elaboración de diferentes diseños y planes de comunicación política para ir dándole lugar a cada una de las presencias. La forma en la que fue decantándose en cada una de las coaliciones terminó de manera abrupta. En un momento, para un lado fueron algunas encuestas, para otro lado fueron otros temas. No sé cómo queda el equilibrio entre las dos fuerzas. Pero a partir de todo ese momento comienza la dimensión de una proyección de planes que, estando fuera de los tiempos electorales, no podían establecer de manera directa y contundente cuáles eran los planes, pero empezaron a dejar ver toda una serie de perspectivas para el funcionamiento de las campañas, para las propuestas de las candidatas. Esencialmente, hay que recordar que Álvarez Maínez pues es el último que se incorpora a este proceso de acuerdo con los tiempos electorales por el INE. Pero aún ahí hubo una irrupción distinta de Samuel García de Nuevo León, que bueno, intervino ahí. Creo que la intención de candidatura le duró una semana, una cosa por el estilo, e inmediatamente rompe. Pero todo este procesamiento, lo que vimos en el debate, en el segundo debate, no hay una renovación de la perspectiva de lo que estaban sugiriendo o planteando frente a un escenario de preguntas que nuevamente fue una enorme cantidad de preguntas para abordarlas en el tiempo en el que se estaba acordando. Tendría que modificarse la estructura de discusión y de planteamientos por parte del Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, eso es lo que está en este momento pactado y esa es la forma en la que están desarrollándose. No hubo contundencia en ninguno de los planteamientos de plataformas, etcétera. Y efectivamente, el doctor Jaime Tamayo lo señaló en un momento dado, dijo, no oí nada nuevo. Nadie planteó nada nuevo. Efectivamente, quien aprovechó o quien mejor aprovechó las condiciones para el lanzamiento de una proyección de su propia candidatura fue Jorge Álvarez Maínez. Y las dos candidatas entraron a una zona de fuego contra fuego, esencialmente de ataques. Es la primera vez que veo entre el pasado y momento, momentos en los que trastabilló Claudia Sheinbaum, producto de cierto descontrol que se generó. Pero lo único que hubo fue un descontrol en ese momento por la invasión de las emociones, pero no perdió en ningún momento la línea discursiva que estuvo desarrollando. Y no hay una línea discursiva que podamos encontrar por parte de la candidata Xóchitl Gálvez. Vimos muy bien todo el tema de los ataques, pero no hay una línea discursiva en la que esté sustentada toda la participación. De forma que lo que veo yo es un agotamiento conceptual y que todavía falta un debate que estará muy cercano a la elección y pues no creo que vaya a haber grandes modificaciones ni en los planes, ni en los movimientos, ni en la forma en la que están compitiendo todas las instancias de partidos políticos en ese nivel, en el nivel de la presidencia. Una situación muy distinta es todo lo que sucede en los demás niveles de puestos de representación, gobernadores, senadores, diputados, etcétera. Pero en este caso creo que
creo que bien valdría la pena que los equipos hagan una seria reflexión para que haya elementos verdaderamente propositivos y que no sea exclusivamente el tema del ataque. Ese aspecto del ataque en el anterior y en el inmediatamente anterior debates no tuvieron la efectividad que estaban pensando. Entonces tienen que modificar la estrategia. Sí. ¿Ustedes consideran entonces que estos dos debates pues, no han hecho que cambie el rumbo que lleva el proceso electoral actualmente? El tercer debate va a ser el 19 de mayo, de hecho muy cerca de la elección, y entre los temas va a ser inseguridad y crimen organizado, uno de los temas. Doctor Javier Hurtado. Es que mira, yo pienso que el formato no da para más, ¿sí? Y entonces ese formato ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, o sea, fue un acuerdo firmado por los representantes de los partidos y aprobado por el Consejo General del INE, publicado en el Diario Oficial de la Federación, o sea, tiene fuerza de ley, ¿sí? Entonces le hicieron nomás ciertas adecuaciones, ¿sí? Ligeras, y bueno, como que funcionó un poco más. Pero no podemos conocer a fondo, digamos, el pensamiento de los candidatos. Entonces, mira, si tú me dijeras, estaba pensando ahorita, ¿cómo calificaría a los participantes? Yo te diría, lo que me deja a mí la experiencia de esos dos debates, yo te diría, Claudia Sheinbaum es una persona inteligente, sin lugar a dudas. Es la más inteligente. Y discúlpenme que lo diga, pero lo es, ¿eh? Tan solo por el nivel de estudios que tiene, por favor, ¿sí? ¿Sí? Porque habla un inglés perfecto y fluido, ¿sí? Maynes es preparado, que no es lo mismo ser inteligente, ¿sí? Tiene atisbos de inteligencia. Es preparado, sí se ve, o sea, se prepara. Y a mí me da la impresión que la otra señora está cumpliendo la cuota que en los cargos de elección popular deben existir para los discapacitados. En este caso, para la presidencia de la República. No lo han dicho, pero es eso. Es eso, es la cuota de los discapacitados. Se tiene que postular al menos que un 5% de personas con discapacidad para diputados y de senadores. No han dicho que en la presidencia de la República ese lugar lo está ocupando la señora que vendía gelatinas. Entonces, o sea, ¿qué es esa señora? Una discapacitada. Con respeto a los discapacitados, con todo respeto, ¿sí? Pero sí debe tener alguna discapacidad, por supuesto. Bueno, no habla bien, ¿no? Por supuesto, claro. Tiene problemas con la incluso ha con habido la R. fraudes, claro. Ha habido fraudes en los que presentaron discapacidades para diputados, ¿eh? Sí, ha habido. Ha habido fraudes que porque, pues no sé, presentan una constancia de que tienen alergia, ¿sí? Y esa ya es discapacidad, ¿sí? No, pero si a esas vamos, la discapacidad de esta señora sí es grave, ¿eh? No es una alergia, ¿sí? O otra enfermedad así que no pasa nada, ¿sí? Bueno, entonces el asunto es de que no vamos a poder conocer nosotros a fondo eso. Entonces el debate, pues va a seguir igual. El debate, más que ser para un ejercicio para que los ciudadanos pudiéramos informarnos mejor, conocer las capacidades, las propuestas de los candidatos, el debate se convirtió en un negocio, ¿sí? Es un negocio. Cada debate de esos vale 20 millones de pesos que pagamos los contribuyentes, cada uno. Los tres costaron 60 millones, más 6.400.000 pesos para audio, cronómetros y sonido, ¿sí? Y fallaron otra vez. Sí, otra vez. Otra vez falló. Entonces imagínate, 66 millones de pesos para una producción televisiva que no llega a las 6 horas, ¿sí? Y donde los conductores no están cobrando. Yo quisiera saber cuánto cuesta la operación del Canal 44, que funciona, no sé si 12, 14, 18 horas al día. Pero saqué el presupuesto del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ¿sí? Que trabaja los 365 días del año y creo que transmite 18 horas, 78 millones de pesos. Contra 66 millones de pesos, ¿sí? Claro. Por 6 horas, es un robo, eso es un vil robo, ¿sí? O sea, oye, no, por favor, más respeto, o sea, qué descarados de plano. O sea, el INE vio eso no como un instrumento realmente para que la ciudadanía pudiera informarse bien y conocer que no, un negocio, un negociazo, ¿sí? Mira, eso no me gusta
ni para 6 millones de pesos los 3 debates, con todo y todo. Yo diría que ni 2 millones. Sí. Doctor. Ahora Digo, 66 millones. Los costos de tele, ¿no? Hazme el favor, por favor. Si no están pagando estudios, lo hicieron en Estudios Churubusco. ¿El primero dónde fue? En el INE mismo. Sí, en el y el INE. segundo va a ser en la UNAM, ¿no? El tercero. Perdón, va a ser en la UNAM. Va a ser en el Centro Cultural Universitario O sea, de la no van UNAM. a pagar instalaciones, no van a pagar Así es. CET o como se llame, ¿no? Sí. Y 66 millones Doctor, de lo voy a qué? interrumpir, vamos a hacer una Sí, pausa. sí, sí. Regresamos, esto es Catalejo, ya volvemos. Oye, Bueno, continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Bueno, estamos hablando en el corte que falló nuevamente el INE. Y yo quisiera preguntar, bueno, a mí me pareció errores de iluminación en los moderadores, no sé si fue a propósito o no, pero el tema es que la sala de prensa de los reporteros, por ejemplo, se quedó sin señal. No vieron absolutamente nada del debate, los reporteros. Y bueno, yo quisiera saber si el día de la elección no sale el INE con que se le va a caer el sistema, ¿no? Imagínate que Doctor pasara Jaime eso. Tamayo. Bueno, si contratan a Bartlett podrían encontrar esa situación. Hay que recordar, Creo bueno, a lo mejor que- se les va la luz, hay que recordar que Bartlett está en la CFE, ¿no? Ah, sí, claro. a lo mejor cortan la luz. Corta la luz, se le cae el freno y todo, falla el sistema, ¿no? Yo coincido con Javier que es una vergüenza lo que están cobrando, como él lo señala, prácticamente lo que cuesta un año de un canal de televisión. de un canal de televisión Y de radio. exacto, todo un sistema, ¿no? De televisión y radio, prácticamente lo mismo, por 6 horas, pero además pésimamente administrado, ¿no? Porque además estas fallas, por cierto, se han centrado en una candidata, en Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, es donde se aparecen estos errores. Ya no sé si son intencionales a estas alturas. Pero creo que hay otras cuestiones que también debiéramos considerar. Este debate, pues, que más parece, por un lado, una sala de insultos y de barbaridades, que además sin ninguna prueba ni elemento, nomás es estar aventando, y sin ninguna propuesta seria, pues en el caso de la señora X, claramente, pero hasta dónde también, volviendo hacia atrás, es una excelente estrategia política del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque ¿quién escogió a la candidata de la oposición? Escogió a López Obrador, la creció hasta donde quiso, volviéndola una interlocutora con la que se peleaba, y la señora, como es muy buena para las ocurrencias, pues ahí llegaba golpeando la puerta y diciendo majaderías, etcétera, y luego deja de atenderla y la señora se cae, pero ya está posicionada, ¿no? Y esa es la candidata de la oposición y ya no pueden hacer nada. Es decir, si en este momento se les ocurre cambiarla por Krill, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, y por otro lado, pareciera también una estrategia haber buscado que Movimiento Ciudadano sacara a su candidato propio, que en un primer momento se pensaba que era Samuel García. Bueno, hay una situación ahí interna en Nuevo León que lo obliga a regresar, pero pues no les salió tan mal, porque al final lo que están creciendo es otro candidato que, si se fijan ustedes en varias de las propuestas, pues no son más que refritos, incluso pueden ser mejorados de lo que ha hecho López Obrador o de lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum, en materia laboral, en una serie de cuestiones de medio ambiente. O sea, puede ir incluso más allá en algunas cuestiones. De tal manera que la señora que se está cayendo, que evidentemente fue una pésima elección para una oposición, además en buena medida conservadora, porque si hay un partido, digamos, entre comillas, fuerte de la oposición, no es ni el PRI ni el PRD, es el PAN, un partido conservador, y trae una candidata que defiende el aborto, que defiende el matrimonio LGTB, etcétera, etcétera, pues entonces realmente les hizo el favor de dejarlos en la lona. Y esto se expresa pues también en esta situación. Entonces yo creo que los debates sí están sirviendo para dos cosas: para que esta señora termine de caerse, por un lado, y sobre todo para que aparezca la otra candidatura. Es decir, ahorita, como se ha dicho, son 3 ya. Son 3 candidaturas, porque él está en algunas encuestas muy al parejo ya de ella después del debate. Y como digo, en la siguiente, pues vamos a ver qué pase. Todo indica que va a ser al revés, porque el que empieza a subir sigue subiendo y el que empieza a bajar se cae. Entonces yo eso es lo que vería
de interesante en este debate? Dice Xóchitl Gálvez en entrevistas durante esta semana que ella ya está a 5 puntos de Claudia Sheinbaum. Bueno. Eso dice ella, ¿no? Doctor Armando Zacarías. Lo que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo es una proliferación de casas encuestadoras, estadísticas de todo tipo, con una gran mezcla de metodologías, etcétera. Entonces, esa sobreabundancia de información, pues lo que ha generado es mucha confusión y muy poca certidumbre respecto a cuál es la situación efectiva digamos, de cuál es el estado de cosas. Sin embargo, bueno, pues hay elementos muy claros respecto a, digamos, las posiciones del llamado voto duro, ¿no? Entonces, el voto duro que tiene la coalición de la doctora Sheinbaum, pues es un voto duro muy consistente, respecto del cual no hay otros votos duros. O sea, el PRI y el PAN no tienen una estructura de voto duro en ese nivel. Probablemente lo pueden tener municipalmente para algún diputado, etcétera, pero no hay una estructura que garantice esa efectividad de consistencia de interés electoral. Entonces, efectivamente, lo que vamos a ver el 19 de mayo, pues es el tercer debate, pero en realidad lo importante es lo que va a pasar de aquí al 19 de mayo, no tanto del 19 de mayo a la elección. Claro. Tendría que ser un evento verdaderamente fuera de lo común, fuera de todo lo que esté previsto como para que haya un cambio. Llevamos desde junio del año pasado con una perspectiva más o menos sin grandes movimientos. Está apareciendo poco a poco una tercera candidatura. Quién sabe hasta dónde llegue esa tercera candidatura. Sin embargo, es un elemento que interviene dentro del proceso electoral. Ahora, son elementos que surgen en la operación de los partidos, no es producto de los debates. Y entonces eso es lo que va a tener relevancia dentro de todo este momento de consolidación de la movilización de los electores por parte de los partidos políticos. No es un asunto de debates ni es un asunto exclusivo de la campaña de proselitismo. Tiene que ver la operación. Y en términos de operación, por las razones que sean, la estructura que tiene más estructurada la participación política de los votantes, pues es Morena, ¿no? Entonces hay muchos factores, el factor oficial, el factor, lo que ustedes quieran, pero no se ve esa misma fortaleza o esa misma estructura operando en los otros espacios, salvo Nuevo León y Jalisco, que no necesariamente son muy contundentes. En Nuevo León no son mayoría en el Congreso, tienen la gubernatura, pero no tienen la mayoría en el Congreso. Y aquí en Jalisco hay una operación más en fortalecer la candidatura al gobierno del Estado que a la presidencia por parte de MC. Entonces, va a depender de la calidad y de la fortaleza de operación de los partidos, esos movimientos, pero hasta este momento no hay grandes cambios, ni se perfilan, desde mi perspectiva, cambios muy contundentes, sino seguir manteniendo, gestionando, administrando el escenario. Entonces, el debate tendría que ser verdaderamente fuera de lo común, el tercero, para poder en un momento dado pensar, se movieron los números. Hasta este momento se está administrando todo el proceso de campañas y realmente la gran batalla para este proceso electoral tiene que ver con los otros espacios de representación, presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales, algunos puestos de Senado y los gobernadores en los casos en los que va a haber cambio de gobernador. Lo demás es gestionar ese impulso que tienen en este momento y pues difícilmente va a haber, desde mi punto de vista, cambios en la manera en la que están las preferencias electorales. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. Volvemos.
Bueno, continuamos en Catalejo. Gracias por seguir en esta emisión. Les pregunto, ¿cómo han analizado ustedes o visto el comportamiento de la cobertura de medios de comunicación precisamente en las campañas? Lo comentábamos antes de empezar esta emisión. Pues yo escuché unas entrevistas donde escuché a Xóchitl, pero no a Sheinbaum, ¿no? Sí, Doctor están Javier Hurtado. totalmente cargados los medios de comunicación a favor de la candidatura de la señora que vendía gelatinas. ¿Sí? Total y descaradamente cargados. O sea, es un descaro ya, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo comento con algunos amigos que son Xóchitl lovers, ¿verdad? Y les digo, oye, ya la friega, no sé qué desvergüenza, ¿no? O sea, cómo está cargado totalmente Radio Fórmula, López Dóriga, José Cárdenas, ese odioso de Ciro, la Carmen Aristegui, todos, en general, todos, absolutamente todos, ¿sí? Y me dice, pues, ¿qué quieres? El presidente tiene su mañanera, pues hay que contestarle. Pues no, yo creo que no se equipara. Yo creo que a final de cuentas tienen mucho más tiempo los que critican el gobierno de López Obrador que López Obrador en sus mañaneras. Entonces yo lo comentaba, ¿dónde están los monitoreos del INE sobre los medios de comunicación? Para eso está el monitoreo que realiza el INE, ¿no? En años anteriores, a estas fechas, cada mes los estaba sacando. Así es. Yo no los he visto. conozco uno solo, ¿sí? Entonces nos lo van a sacar ya después de las elecciones. Y pues ya para qué, ¿no? Sí. Entonces yo sí llamaría la atención sobre eso de que el INE pues no está cumpliendo con su papel. O sea, hay un desequilibrio abierto y absoluto, ¿sí? Todos los medios de comunicación, ¿sí? A favor de Claudia Sheinbaum, haciendo propaganda descarada, ¿sí? Entonces, bueno, esto, a final de cuentas, piensan que eso les va a tomar en cuenta con la gente, van a bombardear a la gente. Pero parece que no les resulta, porque ya como que la gente no se chupa el dedo y se da cuenta. Es que es muy descarado, definitivamente, muy descarado. Mira, ustedes se enteraron porque todo forma parte de una narrativa, ¿no? Por ejemplo, el causante de todos los males de México es López Obrador, si lo sabías, ¿no? ¿Sí? Ah, pues yo sabía que Calderón, ¿no? No, López Obrador, no, ¿cómo? López Obrador. Entonces, sí, cualquier cosa que pase es López Obrador. Hubo un ventarrón creo que la semana pasada en Acapulco, ¿no? Sí. Después del huracán, ¿no? Pues no fue a transmitir allá López Dóriga y Pepe Cárdenas a Acapulco, ¿sí? ¿Y sabes quién causó el ventarrón? López Obrador. ¿En serio? Eso fueron a decir. Entonces, si se viene la lluvia o si se retrasa la lluvia, fue López Obrador. O sea, es que es ya el maniqueísmo, ¿sí? En las gentes que son contrarios al presidente de la República, ya de verdad no les permite ver la realidad. Yo le he concedo la razón, doctor, pero no será también, pensando ahorita, es la respuesta de los comunicadores que han sido atacados recurrentemente desde el púlpito presidencial por el presidente. Sí, también, por supuesto. Bueno, pues, evidentemente, pero también yo creo que está exagerado ese trato incluso irrespetuoso, ¿eh? Sí, irrespetuoso. Porque el tal López Dóriga, todo su programa se pone de tú a cuestionar al presidente. No, presidente, te equivocas. No, presidente, esto no es así. O sea, su programa está dedicado a cuestionar al presidente. Sí. Y hago un paréntesis y con eso termino. Por ahí salió el otro día leyendo, me choca a mí leer cosas de deportes, pero ahí decía, ¿sabe usted cuánto gana un locutor que se llama Faitelson? No sé David cómo. Faitelson. Ese. Pues ya me metí a ver ahí. ¿Sabes cuánto gana al mes? No. 900,000 pesos, ¿sí? Entonces yo me pongo a pensar, pues si ese gana 900,000, pues ¿cuánto ganará López Dóriga por hacer lo que está haciendo? No, pues yo creo que gana 90 millones al mes o 100, ¿sí? Mínimo. Si ese gana 900 por decir, ¡ay, va corriendo detrás de la pelota! Puras tonterías. Y ese que se dedica a una labor fundamental de desprestigiar al presidente de la República, pues a ganar un dineral. Seguramente. Pues claro. Entonces, la verdad digo, si yo fuera el presidente de la República, yo no toleraría eso, ¿eh? Eso sí. Definitivamente, sí. Es que eso no es correcto. Mira, platico más una anécdota. Cuando empezó el sexenio de Ernesto Zedillo, no sé si se acuerdan ustedes
que antes salieron unas máscaras de Salinas, ¿no? Con las orejotas. Inmediatamente después sacaron unas con la cara de Zedillo. Yo me acuerdo que las vi en la Ciudad de México. Inmediatamente Zedillo, la semana o las 2 semanas, mandó a apresar a esos que andaban vendiendo las máscaras, ¿sí? ¿Por qué? Por faltas a la autoridad. Y nunca jamás las volvieron a vender, ¿sí? Entonces yo creo que el presidente también ha sido demasiado tolerante, ¿eh? Demasiado tolerante de aguantar esa andanada de ataques y ya ofensas y groserías de parte de López Dóriga. Gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo. Sí, mira, 2 cuestiones. Empezando por lo último, efectivamente, en un gobierno como el de López Obrador, al que acusan de dictador, pero que lo único que hace es contestarles en la mañanera, Claro. que no los persigue, que no los manda a desaparecer, que no les investiga su vida privada y les demuestra que tienen un amante o una amante, según el caso, ¿verdad? Como lo hizo, por ejemplo, Peña Nieto, ¿no? Con a algunos de sus, ni siquiera críticos, porque además eran sus aliados, pero algún día tuvieran alguna diferencia con él. Hay que recordar lo que hizo con Pegasus, en términos de los periodistas, por ejemplo, ¿no? Lo hablamos alguna vez en otro programa. Pedro Ferriz. Pedro Ferriz y el otro, el de Latinus, también, a él también hay Carlos Loret. historia. Así es. Carlos en fin. Loret. Y a lo que voy es que este gobierno no persigue, entonces es muy fácil ser valiente y estar pegándole al presidente. Pero no lo hicieron con los presidentes que sí eran autoritarios, que sí desaparecían, que sí hacían investigaciones ilegales para evidenciar la vida privada, etcétera. Entonces, esa es una parte. La otra, estamos hablando de un oligopolio televisivo, ¿sí? Donde el presidente no tuvo los tamaños para haber expropiado o establecer un sistema de control mucho más fuerte y distribuir más el asunto de las televisoras. Entonces, estas han abusado desde que quieren, y por ahí este señor usurero, ¿no?, que debe quién sabe cuánto al pueblo mexicano a través de impuestos. A traer pues un pleito ahora, personal, él ya con Y el también presidente. el- así Hay un es. pleito personal. Y nadie, Sí, claro, y no también. se le, ni siquiera... Y lo ofende, y lo ofende. Así es, Le y dice ni siquiera troglodita. se actúa conforme a la ley, ¿sí? Porque ya hay una serie de cuestiones falsas. Hay una serie- delitos. es decir, hay delitos y no se actúa y no se les cobra. Y luego, por ejemplo, algo en lo que yo le doy la razón a la señora X, cuando dice es que el aeropuerto y se dijo que había corrupción y no hay nadie en la cárcel, tiene razón. López No hay nadie Obrador en no la ha metido a ningún empresario que Es deben estar cierto. las cárceles llenas de empresarios, porque en este país una gran cantidad de empresarios son delincuentes, que evaden, que falsifican ¿cómo se llama?, facturas, y ya no se diga los grandes empresarios que además intervienen detrás del señor, el otro X, hijo de otro X, que maneja a la señora X, ¿no?, por ejemplo. Y que X de apellido, hombre, la X de apellido. Sí. Sí, no de apodo. Claudio X. Claudio X. Exacto. Bueno, ¿a qué voy? Que efectivamente López Obrador ha sido demasiado blandengue con no solo la oposición, que pues no tiene por qué perseguirla, Con sino esos con delincuentes. Claro. ¿Sí? Y entonces eso se expresa en estos excesos del oligopolio televisivo y en los intereses que están detrás de todo esto. Y en los periodistas que se sienten muy valientes sabiendo que no les va a pasar nada, que no va a pasar de que López Obrador Bueno, nos exhiba pero el INE les puede aplicar sanciones. Pues no, porque no son autoridad. El INE puede Entonces nada más mandar hace el que monitoreo, quiten, reporta que incumplen y puede ya. mandar que se quiten ciertas cosas, puede ordenar que se, es decir, a ellos en lo particular no, a las televisoras sí, porque tienen que sujetarse a lo que les obliga la ley, porque además no son dueñas de los tiempos tiempo aire, ni, no solo los Son concesiones. son concesiones. Y en el caso, por ejemplo, del usurero pues descaradamente por ahí está utilizando totalmente a favor de una candidata, obviamente pues la señora X, sus televisoras, y está violando la ley. Ahí sí, porque la televisora sí está obligada a cumplir con los mandatos respecto de lo electoral. No, es muy grave lo que hace ese señor Salinas, ¿sí? Sí, Salinas así es. Pliego, porque convoca a los mexicanos a no pagar impuestos. Y eso es un una burla, delito, ¿sí? delito. Aparte Algo pasó de que grave no ahí los paga. en esa relación, porque al inicio de la administración eran muy amigos, ¿no? Bueno, muy bien, voy a eso. Él se agarra de eso para ofender al presidente de la República, porque seguramente, vamos diciéndolo, le dio dinero en la campaña antes, ¿sí? Si no a él directamente allí al partido, no sé quién, ¿sí? Muy bien. Pero que también diga, ¿sí?,
¿cuánto le sacó a la Secretaría de Educación Pública? Sí, Que se la entregó como pago, ¿sí? Por el apoyo que le dio en la campaña, ¿sí? Que Cuando diga, estaba Esteban Moctezuma. claro, pues era su empleado Esteban Claro. Moctezuma, Sí, de la sí, fundación. era su gato, sí. ¿Cuánto le sacó? Le pagó de la misma manera que Calderón le pagó a Elvester con la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque es una mina, ¿sí? Que diga cuánto se robó de la Secretaría de Educación también, ¿sí? Y que diga todo el tiempo que estuvo jineteando el dinero de las pensiones de los viejitos y todas las pensiones en Banco Azteca. Y que su ardor es porque le quitó ese dinero y lo pasó al Banco del Bienestar. Y que sigue sin regresar 1.900 millones de pesos de las pensiones de las Afores al Seguro Social. Solamente regresó 190, ¿sí? O sea, ese es un verdadero ladrón, un vividor, un aprovechado. ¿Cómo es posible? Yo acabo de hacer mi declaración de impuestos, yo creo que todos ustedes también. Yo tengo que pagar aparte, ¿sí? El ISR. Y ese señor no paga un 5 de impuestos, el hijo de su madre, y se sirve de todos los que pagamos impuestos. Muy bien, permítanos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a la parte final de Catalejo. Ya volvemos. Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo. Doctor Armando Zacarías, su opinión sobre el tema. Después de escuchar aquí a mis colegas, hay que plantear que son dos niveles que habría que analizar este tema de los medios en el proceso electoral y los medios en la dimensión general de lo que ha representado el papel de estos durante esta administración. En el caso del proceso electoral, ciertamente extraña mucho el tema que dejaron muy claramente planteados los monitoreos del INE para que el INE ejerza su facultad de señalamiento respecto a las faltas de equidad que hay en los tiempos oficiales, porque hay que recordar que se hace una bolsa y es el INE quien está administrando los tiempos oficiales de programas, etcétera. En virtud de que en otro momento, también hay que señalarlo, las capacidades de utilizar recursos de diferentes partidos dejaban desequilibrios bastante importantes, por lo que se tomó la decisión que hubiera una institución reguladora de los tiempos oficiales, que en este caso es el INE, y precisamente por eso el efecto que causa los monitoreos del INE no son monitoreos como un observatorio para ver qué es lo que está sucediendo, sino para establecer y determinar los casos de falta de equidad en los tiempos, que se están acordando. Porque, como bien dijeron aquí, no es capacidad o facultad de los medios la determinación de los tiempos. Tienen que ajustarse al mecanismo consensuado y es una ley. Entonces, allí no puede el medio tomar una determinación de darle más o menos tiempo en la dimensión pactada oficial. Ahora, lo que está sucediendo efectivamente es que hay una serie de elementos que tanto los medios como el tema de las conferencias matutinas de la presidencia están incurriendo en faltas administrativas, las dos partes. Y entonces aquí lo que ha sucedido, y es algo que habíamos comentado en algún otro momento, el INE ha dejado de ser una instancia activa importante en la regulación de los procesos electorales. Se acaba de decir, esperemos que no vaya a suceder nada durante la elección, o que se fue la luz, o que se fue lo que sea que haya cayó sucedido. el sistema, el Sí, plan no funcionó. El INE no ha sido la instancia que debe entrar a determinar toda esta serie de temas, que lo único que han generado es crecer dentro del proceso, y en este momento tratar de tomar el control es ya realmente muy tardíamente. Entonces, lo que está sucediendo, pues efectivamente es que tanto de una parte como de la otra hay faltas administrativas que no se han
resuelto, que han sido muy laxas todas las posturas respecto de los medios y respecto de las conferencias matutinas. Entonces, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Que va a ser muy difícil que haya un regreso a el esquema administrativo que está regulando este proceso. Entonces, sobre ese asunto, pues sí, es muy importante señalar que lo que sea que suceda, el INE dejó de ser una instancia operativa, es un análisis que debe recuperar esa instancia electoral para futuros procesos electorales. En este momento lo que se va a hacer es gestionar el estado de cosas, y el estado de cosas es muy irregular, totalmente irregular. Quién sabe si sea inequitativo, pero en todo caso la irregularidad es la que está marcando este procedimiento. Sí. ¿Alguna justificación que escuchaba antes, doctor, de medios de comunicación? Es decir, bueno, las decisiones de entrevistas es cuestión editorial, y esa es una parte, y la segunda es que una de las candidatas, se referían a Sheinbaum, pues no ha querido venir, le hemos ofrecido espacio y ella no ha aceptado. No, es que no deben entonces desequilibrar la balanza. O sea, yo me acuerdo que en tiempos anteriores, ¿te acuerdas, Jaime? Sí. Entonces no invitaban a otro. Así es. Así de sencillo. Así es. Y, pues, no, pero no porque el otro no vaya. Entonces sí invitan a todas a la otra, ¿no? Mira. Pero no era una posición de los medios, era la intervención del INE. Sí, claro, o sea, se obligaba. Obligada a establecer. Y ahora no lo hace. Ese es el problema. Mira, ese es el problema. La Constitución prohíbe en su artículo 41, ¿sí? Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, incluso es causal de nulidad de la elección, Claro. ¿sí? Bien, no la están comprando, digámoslo. No sabemos. Pero, ¿sí? La Ley General de Delitos Electorales, establece como delito electoral, adquirir cobertura informativa y presentarla como cobertura noticiosa o programas de análisis, ¿me explico? Y es lo que están haciendo. Entonces, no se compra, no salen spots comerciales, pero todos los programas Pero están las entrevistas. de noticias y las entrevistas son a favor de Claudia Sheinbaum. Sí. Doctor, Sí, nos además quedan 3 minutos. hay muchos trucos sobre eso, ¿no? Se paga algún tipo de publicidad que no, porque no pueden o comprar. no se paga nada, y en el Y entonces- entendido de que si gana, pues ya saben que... Exacto. Y ¿no? entonces se le hace la entrevista, se hacen, y a la otra persona, a veces incluso para buscar ese supuesto equilibrio, por ejemplo, solamente saca la voz y una fotografía. Eso le hacían mucho, por ejemplo, en la candidatura la última candidatura de Cárdenas, ¿no? No aparecía él. Y sí aparecía el candidato priista o el panista, ¿no? En este caso Fox o La Bastida. Entonces, hay una serie de trucos que muestran precisamente esa intencionalidad de intervenir y de modificar en algún momento la voluntad ciudadana. Es claro que la televisión, en particular, está tratando de incidir, y lo ha hecho en muchas ocasiones, en la conciencia y en las decisiones del ciudadano. De manera pues que definitivamente si el INE no asume, como no lo está haciendo, su facultad para regular y para generar un ambiente de equidad, pues obviamente está fallando, ¿no? No creo que sea suficiente para que modifiquen los resultados electorales, porque las diferencias son ya abismales entre una candidata y otra. Pero lo único me que parece se dedican, pero hay delitos. ese pero es el lo único que punto. se dedican es estar analizando las mañaneras del presidente y a Además, censurarlas. así es. Pero los noticieros totalmente cargados no así dicen es. una palabra. Sí. Sí, sí. Doctor, un minuto. Bueno, yo creo que estamos frente a un escenario cuyos cambios no van a ser sustanciales en los próximos días. El mantenimiento de las distancias que hay respecto de las diferentes candidaturas, creo que se van a mantener. Como decía hace un momento, tendría que haber un evento superlativo fuera de lo común para generar un cambio. Y ciertamente el gran tema de este proceso electoral, a diferencia desde el momento en que se instauró el Instituto Federal Electoral, es el INE. El INE ha tenido una gran cantidad de problemas en la gestión, en la administración de este proceso electoral, y digamos, la producción televisiva y todo esto, pues es uno entre otros muchos problemas,
unos muy profundos, son los que debe restablecer la confianza y la credibilidad de sus procesos, porque se trata de un órgano ciudadano encargado de uno de los elementos más importantes de este país, que es el garantizar la equidad democrática. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, el debate, el tercero será el 19 de mayo. Nos vemos el 20 de mayo. Analizamos brevemente, pero hablamos de otros temas el 20 de mayo. ¿Les parece bien? Otros tipos Ya de... estaremos a pocos días de las elecciones. Claro, así es, por supuesto. Muchas gracias, doctor Javier Hurtado. Gracias, al contrario, doctor Toño. Jaime Muchas Tamayo, gracias, doctor Toño. Armando Zacarías. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Gracias.